Cosecha. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6, y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, ¿qué dice? Generosamente también segará. Pero mire el verso 7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda ¿qué? Gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que poderoso es Dios. Amén. Dice: pero esto digo. ¿Quién lo dice? Dios a través del apóstol Pablo. Que el que siembra generosamente, ¿qué va a recibir? ¿Qué va a cosechar? Generosamente. O sea, la Biblia nos manda a sembrar con abundancia. A sembrar con abundancia. Pero también nos enseña que demos conforme a lo propuesto ¿de qué? De nuestro corazón. De nuestro corazón. Cuando vemos la epístola o la carta de los Corintios, fue escrita por el apóstol Pablo en el año aproximadamente 55, 56 después de Cristo, y vemos que el bosquejo, si podemos decirlo así, se divide en tres. Pero lo que es del capítulo 1 al capítulo 7, Pablo allí nos habla de su defensa. O sea, se defiende como apóstol porque lo están atacando. Pero cuando vemos el capítulo 8 y el capítulo 9, Pablo habla de una ofrenda para los hermanos o para los creyentes necesitados en Jerusalén. Entonces vemos que hay una familia de la fe que están necesitados, que tienen una necesidad, y el apóstol Pablo mira esto y manda, por decirlo así, a pedir una ofrenda. ¿Para qué era esta ofrenda? Para ayudar a la iglesia, para ayudar a los creyentes que en ese momento estaban necesitando. O sea, tenían una necesidad no solamente en el área espiritual, sino que también había una necesidad en la economía. Porque a veces como cristianos también vamos a vivir estos momentos de escasez, donde de pronto en la casa no vamos a tener en un momento dado para alimentarnos. Y como cristianos, estos momentos también se viven. Amén y a su nombre. Y a veces de pronto no, como cristianos, sí, Dios es un Dios que suple, Dios es un Dios que provee. Pero también la Biblia nos manda que nuestra fe, que nuestra confianza en el Señor va a ser probada. Y Dios también va a permitir estos momentos, bueno, siempre y cuando sea de parte de Dios y no de parte suya porque no quiere trabajar. Ya esa es otra cosa. Y ahí se no le eche la culpa a Dios. Ya es culpa suya que no provea, que no traiga el alimento. Pero la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un ¿qué? Incrédulo. Si usted se mueve, dígalo, si usted se mueve, Dios se mueve. Amén. Porque esto es por fe, creyendo al Señor. Pero sí vivimos en nuestros hogares estos momentos.
dice, nosotros los creyentes podemos dar generosamente o escasamente. Dios nos dará de acuerdo a lo que cada uno de nosotros sembremos. O sea, Dios no te dice da mucho, da poquito o da esto, pero sí nos dice que de acuerdo a lo que nosotros demos, también vamos a ¿qué? A cosechar. Si usted siembra un árbol de mango, ¿qué va a cosechar? Lo que le dé la cosecha de mango. Pero si usted siembra 2, 3, 4 palos, obviamente recibirá el doble o el triple, ¿cierto? Si usted siembra una mata de maíz, recogerá lo que le dará una mata de maíz. Pero si siembra todo un cultivo, cogerá toneladas, cogerá lo que usted siembra, eso va a cosechar. Por eso la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, el versículo 7, que ha sido uno de los versículos, digamos así, en este tema, dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso segará. Entonces, esta es una ley que no puede ser abrogada. Esta es una ley que ya está establecida por Dios. Y es la ley de la siembra, dígalo, la siembra y la cosecha. Lo que yo siembre, eso es lo que voy a cosechar. Entonces yo tengo que revisar y ver mi vida, ¿qué estoy yo sembrando? Ahora, cuando hablamos de cosechar o de recoger, a veces automáticamente nos vamos a lo ¿qué? A lo económico. Automáticamente nos vamos a lo económico. ¿Qué tengo? Pero la Biblia no solamente habla de cosechar en lo económico. La Biblia habla de cosechar y abarca muchas áreas en nuestra vida, iniciando por lo espiritual. Entonces, no erréis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Yo no puedo pretender recibir amor si no estoy sembrando ¿qué? Amor. A veces pasa mucho en los hogares, a veces pasa mucho en los padres con los hijos, a veces hijos que maltratan a los padres. Nunca hay una palabra de afecto, una palabra de amor, sino siempre la palabra como el ogro. Llegó el de la casa, llegó mejor dicho, y el hijo, no hay un respeto, sino hay un miedo. Pero luego ese papá quiere que el niño venga, se le sienta en las piernas, le dé un abrazo, le dé un beso, pero no ha sido lo que él ha estado sembrando en su hijo. No lo ha acostumbrado, no lo ha tomado a llevarlo a sus piernas, a abrazarle, a decirle te amo, hijo, te quiero, eres mi pedacito de sol, de luna, no sé. Pero si quiere recibir o si queremos recibir. Pero recuerde que lo que usted está sembrando en su matrimonio, lo que usted está sembrando en sus hijos, lo que usted está sembrando en su familia, lo que usted está sembrando en su iglesia, es lo que usted y yo vamos a cosechar. Entonces mire, aquí vamos a Mateo capítulo 7, el versículo 1. Mateo capítulo 7, el versículo 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis también ¿qué? Juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. Lo que yo siembro, si yo juzgo, ¿qué voy a recoger? Que también sea juzgado. Que también sea juzgado. Y cuando hablamos de juzgar, dice, cuando se critica, mayormente se le busca algunos defectos a algo o a alguien. Cuando se juzga, se está condenando
a aquella persona. Ahí yo tengo una imagen, me la puede proyectar, me avisan para que ustedes la lean. Y habla sobre el juzgar. ¿Quién me la puede leer? No salió todavía. ¿Qué dice, hermano Darwin? Cuando juzgamos, ¿a quién estamos juzgando? No a la persona. Y hay otra imagen, no sé si ya la proyectaron. Ya, ¿qué dice? Cuando yo juzgo a una persona, no define quién es la persona, pero sí define quién soy yo. Entonces, ¿qué juzgar? Es buscarle defecto a las personas. Y en eso sí que somos expertos. Pero resulta que no son los defectos de la persona, sino que son mis defectos. Son mis defectos. Entonces siempre estamos mirando y siempre estamos criticando. Ahora, si la persona o si yo en un momento dado tengo que decirle o hablar con la persona, es confrontar a la persona. Porque, cierto, hermano, venga acá, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Pero como no tenemos muchas veces la personalidad para hablar con la persona, entonces se lo mando a decir con la hermana Neida, ¿verdad? Imagínense que la hermana chica y tal, y yo creo y a mí me parece, me dijeron, me contaron que te vieron. Y siempre estamos buscando los defectos. Si usted ve la gente o los hermanos que se han ido de las congregaciones, pregúntele por qué se han ido. Por cosas vanas, triviales, porque no les gustó, porque el pastor, porque el hermano, porque esto, porque lo otro. Y siempre va a haber una excusa. ¿Por qué? Porque nos concentramos es en buscar el defecto de las personas. Y no ver, y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos defectos. Y que quizás mayores que los que tiene la otra persona. Entonces, con la medida que yo mida, o sea, lo que yo siembro, voy a recoger. Si yo juzgo, también seré ¿qué? Juzgado. También seré juzgado. Ahora dice Lucas capítulo 6. Vamos a Lucas capítulo 6. El verso 37. ¿Qué dice Lucas 6, 37? Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Pero dice, perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. De la medida que mida, seré medido. No juzgues y no serás juzgado. No condenes y no serás condenado. Perdona y serás perdonado. ¿Cuántos vamos a Dios todos los días para que Dios nos perdone? Pero ¿será que también yo perdono a mi hermano que me ofendió? ¿Perdono al hijo? ¿Perdono a la vecina? Tenemos muchas veces enojo en nuestro corazón y falta de perdón. Pero si queremos que Dios nos perdone. Y si vamos todos los días, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Pero ¿qué dice el Señor? Perdona tú primero para que puedas ser perdonado. Si vemos la vida de Jesús, dice la palabra que ni aún Jesús vino a juzgar. Y nosotros a veces tomamos esa posición. Pero resulta que cuando usted y yo nos ponemos en la posición de jueces, ¿sabes? ¿A quién estamos representando? A Satanás. Porque Satanás fue el que vino a juzgar. Dios no vino a juzgar. Jesús no vino a juzgar. Y vamos al libro, al Evangelio según San Juan, capítulo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12.
el versículo 46. ¿Qué dice? Dice, yo, hablando Jesús, la luz, o sea, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, ¿no qué? No permanezca en tiniebla. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. O sea, ni siquiera Jesús lo juzga. Dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero. Ni siquiera aquí. O sea, Jesús lo dejó claro. Yo no vine a juzgar a nadie. Yo vine a salvar al mundo. Yo no vine a condenar al mundo. Yo vine a salvar al mundo. Y si Jesús no vino a juzgar, y si Jesús no vino a condenar, ¿quién es usted y quién soy yo para andar por la vida juzgando y condenando? Y es más, y somos hasta expertos para saber quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Usted escucha gente, yo he escuchado gente que dice, y yo tampoco lo sé. Eso es un don que solo le pertenece a Dios. Porque usted que sabe que si en el último momento que estaba estirando la pata, como dicen en mi pueblo, se arrepintió. Y cuál sorpresa se vaya usted cuando llegue allá y lo vea tocando el acordeón. Yo sí se le tocaba acordeón. Porque ese es un don que solo a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Jesús es claro y dice, yo no vine a condenar al mundo. Yo vine a salvar. ¿Y qué necesita una persona para ser salva? Arrepentirse de sus pecados. Ahora, ¿qué es mejor estar uno arrepentido y vivir una vida en rectitud ante Dios? ¿Por qué? Porque usted no sabe si le va a dar tiempo de arrepentirse en el momento que le llegue la muerte. Pero ¿cuántas personas en el momento de agonía han recibido al Señor? ¿Se han arrepentido de sus pecados? Y más de un poco de esa gente que usted ve que se drogaban, que se emborrachaban, que fornicaban, allá en el cielo no los vamos a encontrar. Aunque usted le dé rabia. Porque, ay, si yo aquí guardándome. Nosotros no somos quienes, iglesia, para estar diciendo quién se salva y quién no. Quién está en el infierno y quién no. Qué ministro se salva y qué ministro no se salva. Porque ese es un don de Dios. Entonces dice, Jesús no vino a juzgar. Jesús no vino a condenar. Jesús vino a salvar. Y Jesús, el Hijo de Dios, dice Juan capítulo 3, verso 17, que dice. Juan capítulo 3, verso 17, que dice. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. Al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Para qué vino Jesús? A salvar al mundo. ¿A qué vino Jesús? A salvar al mundo. Jesús no vino a condenar. Ahora, que el mismo hombre se condena cuando usted y yo no creemos en Jesús, es diferente. Cuando usted y yo no aceptamos a Jesús, cuando no creemos en el nombre de Jesús, y ahí sí no hay quien lo salve, y ahí sí no hay quien lo libre. Así que si usted en un momento, que Dios lo guarde, pero si usted está muriendo, arrepiéntase y acepte a Cristo para que su alma sea salva. De pronto usted está aquí sentado, pero no se ha convertido al Señor. Pero si le está dando un patatú, haga la oración de fe. Diga el Salmo 51. Si lo alcanza a hacer. Y si no, ahí sí, baila, gloria al Señor. Pero si alcanza,
Y es allí, con ese momento, iglesia, con el cual no podemos jugar. Amén. Con ese momento no podemos jugar. Por eso la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que allí, que en el infierno será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque así como habrían personas que tomaban, que bailaban, que se drogaban, y Dios en su misericordia se alcanzaron a arrepentir, también habrán personas que están así como usted y como yo, aquí sentados, de pronto predicando, cantando, pero con un corazón dolido, resentido, lejos de Dios, y nos da el patatú, nos morimos y para el infierno vamos. Porque no alcanzamos a arrepentirnos. Y entonces allí sí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque nos vamos a lamentar de saber que tuvimos la salvación en nuestras manos y no la supimos valorar y no la supimos aprovechar. Por eso la Biblia dice en Hebreo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sabe por qué? Porque la diferencia entre ellos y nosotros es que ya nosotros la tenemos, es que ya nos ha sido dada, que ya estamos disfrutando, que ya la estamos palpando. Alabado sea el nombre del Señor, pero que a veces por nuestras necedades no las dejamos arrebatar porque jugamos con la salvación, porque creemos que tenemos largura de años y gloria a Dios. Pero usted no sabe, la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez. Y usted no sabe si le va a dar tiempo de arrepentirse. Y qué dolor, qué tristeza. Iglesia, yo pienso que ese es el mayor castigo de usted estar en el infierno y sabiendo pensar, pero si yo escuchaba, yo iba todos los domingos a la iglesia y me sentaba ahí y escuchaba la prédica. Y yo iba los lunes de oración, y yo iba los martes a la doctrina, y yo iba los sábados a los ayunos, y yo escuchaba la prédica, y yo cantaba en las alabanzas. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo en mí un verdadero arrepentimiento? ¿Por qué descuidé? ¿Por qué jugué con la salvación? Entonces, dice que Dios Jesús no vino a juzgar. Entonces, no solamente se refiere a la cantidad de lo que nosotros sembremos o demos, sino también de la calidad de lo que estamos, ¿qué? Sembrando, de lo que estamos dando. Dice Lucas capítulo 21, vamos a Lucas. Estamos aquí hoy en los evangelios. Lucas capítulo 21, el versículo 1. ¿Qué dice Lucas capítulo 21, el versículo 1 al 4? Dice, levantando los ojos, vio a los ¿qué? A los ricos que echaban sus ofrendas en el arca, o sea, en el canasto de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que le sobraba. Mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces vemos 2 escenarios, 2 personajes. Los ricos que están de este lado, digan amén. Ah, no se lo creyeron. Los ricos que están de este lado. No, pero noto como así como que usted es rico en vitaminas, en proteínas, en minerales, en calcio. Por lo menos créalo. Amén y a su nombre. Entonces los ricos que están de este lado y
los pobres que están de este lado. Ay, sí reaccionaron. A ver, los ricos que están de este lado y los más ricos que están de este lado. Dos escenarios, los ricos y los pobres. Pero dice que llegó el momento de dar la ofrenda. Y los ricos que eran ustedes, o que son, no sé si usted se lo cree, dice que comenzaron a dar. Pero no estaban dando ¿de qué? De corazón. Sino que daba porque lo que les sobraba. Ya compré el carro, ya compré la moto, ya compré la casa, ya compré la finca, ya compré la ropa, ya compré todo y me sobraron estos 500,000 pesos. Vamos a darlo, ya estos no los necesito. Dígame. Ahora no necesito plata, démela a mí. No lo necesito, entonces vamos a darlo. ¿Cierto? Pero dice que la viuda, lo único que tenía, no eran 500,000, no eran 200,000, no eran 200 millones, eran 2 monedas que tenía. Pero era lo único que tenía. Y a ella no le dolió despojarse para darle a Dios. Amén y a su nombre. A ella no le dolió despojarse para darle a Dios. Y es allí donde está la bendición. Gloria a Dios si podemos dar millones, pero siempre y cuando sean con un corazón, que salga del corazón. Pero si usted va a dar a la iglesia 200 millones y después va a llegar a la casa a lamentarse porque los di y necesitaba, con eso me hubiera comprado un carro, me hubiera alcanzado para el yate, me hubiera alcanzado para el no sé qué, venga y busque sus 200 millones. Porque no hizo nada. Vaya y cómprese su yate para que se estrelle por allá más adelante. No hizo nada. Pero si usted los da con gozo, con alegría, ofrenda, diezma, siembra. Cuando usted traiga algo para esta casa, cuando usted siembre algo aquí, siémbrelo con gozo, siémbrelo con amor, siembre en este ministerio, que es un ministerio fructífero. Amén, es un hombre que está sembrando en buena tierra. No le dé miedo, no le dé temor sembrar en esta tierra. No le dé dolor sembrar en esta tierra. No le dé dolor sembrar en esta casa. Amén, y a su nombre. Si Dios le ha puesto en su corazón dar más, hágalo, iglesia. No sea escaso para dar. Amén, y a su nombre. Porque esta es buena tierra. ¿Cuántos lo creen? Esto es buena tierra. Esto es casa de misericordia. Amén, y a su nombre. Entonces dice que la viuda, o sea, Dios la escogió. Aunque para todos los que estaban allí quizás exaltaban y felicitaban a los ricos porque llenaron las arcas y de pronto a esta la despreciaron, pero fue la que Dios admiró porque lo hizo de corazón. Dice Proverbios capítulo 11. Ahora sí vamos al antiguo Proverbios capítulo 11, el verso 24. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Así de fácil y así de sencillo. Entre más usted y yo demos, más Dios nos va a dar. Por ahí ahora en campamento hablábamos con la hermana Ana y ella decía, vea, la hermana Ana ha alimentado casi a medio barrio de la central. Y ella dice, a mí nunca me ha faltado el alimento. Entre más da, más le llega, porque hay una bendición en el dar. ¿Cuántos lo creen? Hay una bendición en el dar. Cuando usted da, se le abren puertas. Cuando usted da, usted es bendecido. Cuando usted da, usted va a recibir. Entonces, hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Pero vienen a pobreza. Los que retienen, usted no ve que hay gente que no dan ni un puño. Les duele hasta estirar la mano para dar un puño. Esa gente no tiene nada.
Y tienen la nevera llena, y tienen la casa llena, y tienen el closet lleno, y tienen... Ahora, aquí no se trata de que usted va a dar por dar y se va a quedar entonces sin nada. Pero si usted ve que tiene de más, usted órele: Señor, ¿a quién le puedo sembrar? ¿A quién le puedo regalar? ¿A quién le puedo dar estos vestidos, esta ropa que ya no la uso, que la tengo ahí archivada? ¿A quién? Guíame, Espíritu Santo, porque hasta para dar hay que pedirle dirección al Señor. Eso no es aquí, tampoco se trata de que usted ahora va a llegar a su casa y va a poner todo el closet en la calle. Y el domingo no va a tener ropa que ponerse para venir a la escuela dominical. Va a tener que ser como Eva, con hoja de higuera. Hermano, ¿usted por qué viene con ropa con las hojas de higuera? No, señores, que tomé la palabra y di todo. Me quedé sin nada. O tiene que hacer un taparrabo, no se trata de eso. Pero sí hay que aprender a despojarnos. Hay que aprender a dar. Y dar en la obra de Dios. Y dar para Dios. Y bendecir a las personas. Entonces, los que retienen serán empobrecidos. Hermano, que hay que dar una ofrenda, nunca tiene. Oye, de pronto hoy no tiene. De pronto mañana tampoco. Pero 20 años y usted no tiene para dar una ofrenda, no sea serio. ¿Ah? De pronto este encuentro de pareja no tuvo. Oye, pero 15 años y no va a tener pues un encuentro de pareja. Mano, cerremos, apaguemos y vámonos. Este año no tuvo para dar la cuota de la cena compartida. El otro año tampoco. Oye, pero 15 años, 30 años y nunca tiene. Acá están nombrando campamento. Entonces, porque somos duros. Hay gente que le cuesta hasta darse para él mismo. Va a la tienda. ¿Qué vale el pan? No, este vale 1000. Y este, 500. No, deme el de 500, deme el de 500. Oye, si te lo vas a comer tú, compra el mejor. No es que te tiene menos levadura. Amén, y a su nombre. Van a comprarse la camisa los hombres. Buscando en Agáchate y Coge. De 5,000, todo a 5,000. De pronto hoy te tocó ya todo a 5,000. Pero 20 años y todavía vas a todo a 5,000 a comprarte la blusa. No, sea serio, mi hermano. Usted se merece. Si trabaja, claro está. Si no, siga comprándola de 5,000. Alabe al Señor. Entonces, hay que renunciar a eso. Hay que sembrar. Sembrar. Proverbios capítulo 19. Proverbios 19. 19 y 17, ¿qué dice? Dice: a Jehová presta el que ¿qué? El que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo ¿qué? Se lo volverá a pagar. Entonces, cuando usted le da a alguien, le está prestando al Señor. Ahora que usted le dé, no que la persona se acostumbre a pedir. Si en un momento dado usted le nació, hoy hay personas. Ahora, lo recomendable, cuando uno va en la calle y se encuentra, ay, que deme 500, que deme 2,000, que deme 3,000, y ya usted sabe que el tipo de persona para qué va a utilizar esa plata, entonces mejor cómprele un pan, cómprele algo de alimento y usted se lo entrega. ¿Por qué? Porque a veces ese dinero lo cogen para consumir droga. Entonces, mejor usted le compra una chicha, un pan y se lo da. Entonces, el que da al pobre, ¿a quién está prestando? A Dios. Al pobre, pero no que usted se haga pobre para que lo alimente. ¿Verdad? No trabaja, no hace nada y sí deme. ¿Cierto? Entonces, ya sabe a qué hora sirve el almuerzo la hermana Marlene, entonces a esa hora llega donde la hermana Marlene. Ya sabe que la hermana Daisy sirve la cena a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde va a visitar a la hermana Daisy. A las 8 de la mañana sabe que la hermana Gloria sirve el desayuno, a las 8 llega donde la hermana Gloria.
Hermana, porque la Biblia dice que el que da al pobre, a Jehová le presta. Y eso es un vividor. La hermana se gana la bendición, pero usted, el Señor, le va a reprender. Amén. Por vividor. Gloria a Jesús. ¿Qué dicen por allá? ¿Qué dice Mateo? Vamos a Mateo capítulo 10. Y entonces se pone de acuerdo y a cada hora y cada día va a visitar una hermana diferente, una casa diferente. Pero es para que lo alimente. Y así, no crea que se hay un poco yo. Por ahí dicen que el vivo vive del bobo. Y el bobo. Entonces, cuidado con esos. Ya usted sabe. Mateo capítulo 10. Cuidado con ese hermano que todos los días llega a las 12 del día. Un día, ok. Pero todos los días lo va a visitar a las 12. Ahora, usted quiere hacer la prueba. Usted déle el almuerzo. Pero después que almuerce, diga, hermano, colabóreme lavando la loza. Una por otra. Vea, relímpieme el techo. Lave los abanicos. Para que vea que el día siguiente no va. Ese día, el otro día se cambia de casa. Pues después que almuerce, usted déle su almuerzo. Después que me voy, no, hermano, un momento, necesito un favor suyo, vea. Gánese la bendición limpiando este monte aquí. Aquí está la rula, aquí está el machete, para que vea que el día siguiente no va. ¿Qué dice Mateo capítulo 10, el verso 41? (10:41) dice: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no que perderá su recompensa, porque lo que usted siembra, eso cosecha. Amén, es lo que usted siembra, eso cosecha. Pero ¿en quién va a sembrar? En buena tierra, no en el sinvergüenza que va por ahí diciendo que es apóstol, que es ministro, que es evangelista, que es esto, y lo que está es buscando sacar plata y vivir a costillas del otro. Amén, a su nombre. Pero siempre cuando usted vea a una mujer de Dios, fiel a Dios, sirviendo a Dios, y usted tiene la oportunidad de bendecirle, de darle, hágalo, porque eso cosechará. Amén, y a su nombre. Se levantarán profetas en su casa, se levantarán evangelistas en su casa, se levantarán maestros en su casa, se levantará una descendencia de hombres y mujeres que servirán a Dios y que adorarán al Señor. Pero usted y yo tenemos que saber dónde y a quién vamos a sembrar. Por eso una vez más le digo, iglesia, no le duela, no le cueste sembrar en el ministerio de esta casa. No le cueste honrar a los ministros de esta casa. Porque estaremos sembrando y estamos sembrando en buena tierra. Son 24, 25 años de ejemplo. Amén, y a su nombre. 25 años de ministerio, donde hemos visto que han sido hombres y mujeres fieles, fieles a Dios, fieles a una congregación, fieles a un pueblo. Y eso habla mucho. Gloria a Jesús. Aquí hay una pregunta y es a donde quiero llegar en esta mañana. ¿Qué me motiva a mí a dar? ¿Qué es lo que realmente nos motiva a usted y me motiva a mí a dar? A sembrar. Porque en todo y para todo hay una motivación. Amén, y a su nombre. A mí no me venga con cuento que ay, no es que yo lo hice porque me nació. Todos tenemos una motivación.
el por qué hacemos las cosas. Usted se levanta a trabajar. ¿Por qué va usted a trabajar? ¿Qué lo motiva? Ah, es que me levanté y es que tengo unas ganas de ir a sudar en ese motocarro, dice Samir. Con ese solazo a las 12 del día, no, yo soy feliz aquí montado. No, hay una motivación. ¿Y cuál es la motivación? Que va a recibir su platica. Él sabe que si se queda dormido en la casa, no recibe nada, y en la tarde Gladys lo recibe con bendiciones. O con el palo de la escoba. Con el palo de la escoba. Todos tenemos una motivación. Y entonces yo debo preguntarme, ¿qué me debo preguntar? ¿Qué me motiva a mí a dar? ¿Qué me motiva a mí a sembrar? Ahora, cuando hablamos aquí de dar y cuando hablamos de sembrar, vuelve a Dios, no estamos hablando solamente de lo material. No estamos hablando de dar un vestido. No estamos hablando solamente de dar un plato de comida. No estamos hablando solamente de dar una ofrenda, de dar un diezmo, de dar una siembra. Estamos hablando del evangelio del reino. ¿Qué lo motiva a usted a estar aquí recibiendo esta palabra hoy? ¿Para salir de aquí e irse a su casa a dormir? ¿Qué lo motiva a usted a estar aquí? ¿Qué lo motiva a usted a hacer porque usted quiere ser cristiano evangélico? Dice la segunda pregunta. ¿Qué me motiva? ¿Qué motivó a Jesús a sembrar? ¿Qué me motiva a mí a sembrar? ¿Qué motivó a Jesús a sembrar? Y vamos a Marcos capítulo 6, el verso 34. Y vamos a encontrar qué motivaba a Jesús. Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué pasó? Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea, comenzó a sembrar la semilla. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Qué motivó a Jesús a llevar la palabra? ¿Qué motivó a Jesús a sembrar? Dice que lo llevó, que motivado por la compasión. Dice, porque salió y vio a la multitud y los vio como desamparados, dispersos, solos, como ovejas que no tenían pastor. Y eso el Señor lo conmovió. Y eso el Señor le dolió en su corazón. Y entonces Él no solamente se quedó con el dolor en su corazón, no se quedó con la compasión en su corazón, sino que entendió que esa gente necesitaban que ser pastoreados, necesitaban una palabra de aliento, necesitaban una palabra de ánimo, necesitaban alguien que le rodeara, necesitaban que sembrara en ellos, y comenzó a predicar y a enseñar las buenas nuevas de salvación. Usted y yo tenemos una misión aquí en esta tierra, y la misión que el Señor nos ha dado es ir y predicar el evangelio. Amén a su nombre. Es ir a regar la buena semilla, es ir a sembrar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el plato de comida se desvanece, la ropa se desvanece, el carro se desvanece, y gloria a Dios por todo eso, pero Dios quiere que nosotros sembremos vida. Amén a su nombre. Dios quiere que nosotros tengamos compasión por las almas que se están perdiendo, y Dios nos está llamando a que salgamos a regar, a llevar la semilla. Por eso, ¿qué te motiva a ti a estar aquí en esta mañana? ¿Para qué vienes a escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué vienes a ser enseñado? ¿Para qué?
¿Qué vas a hacer con la palabra que estás recibiendo y con las que has venido recibiendo todos estos años? ¿Qué estás haciendo con esa palabra? ¿Qué estás haciendo con esa semilla? Porque la palabra de Dios es la semilla. Amén, y a su nombre. La Biblia dice, hablando del reino de los cielos, el Señor lo compara y dice que es semejante a una semilla de mostaza. Dice, el reino de Dios es semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando crece, dice la Biblia, que se hace un árbol que frondoso, y es uno de los árboles más frondosos que existen. Esa semilla, ¿quién inició? Jesús es esa semilla. ¿Con cuántos inició? Con 12 apóstoles. Y hoy en día se ha establecido el reino de Dios en la tierra. Un reino poderoso, un reino que ha sido ensanchado y comenzó con una semilla de mostaza. La Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que hará el efecto por el cual nosotros la enviamos. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿estamos enviando la palabra? ¿Estamos regando la semilla? Queremos cosechar, queremos recoger, pero ¿estamos sembrando? ¿Estamos sembrando? Y entonces este es el año de la cosecha. Señor, yo quiero cosechar, ¿qué es cosechar? Recoger, pero para cosechar hay que sembrar. Queremos recoger en nuestra familia, pero la pregunta es, ¿estás sembrando en tu familia? ¿Estás evangelizando a tu familia? ¿Le estás predicando a tu familia? ¿Le estás predicando a los vecinos? Entonces, dice que Jesús lo movió, fue movido a misericordia. La compasión, iglesia. ¿Qué se puede decir que nos falta a la iglesia en estos tiempos? La compasión. Compasión. ¿Qué es sentir compasión? Es ponerse en el lugar de la otra persona. Pero si algo le cuesta o nos cuesta a la iglesia en estos tiempos, es servir. Es servir. Nos cuesta servir. Y el evangelio es de servicio. Es de servir. La Biblia dice que Jesús, ¿qué vino a hacer Jesús? A servirnos. Se entregó, se dio, se entregó por nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a lavar los pies a otros? Y si Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, tomó una taza, tomó una toalla y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos para darnos ejemplo del servir, de lo que es la entrega al evangelio, de lo que es el verdadero evangelio. Es entrega. Si usted y yo no estamos dispuestos a servir, no somos nada. Estamos jugando al evangelio. Si no estamos dispuestos a darnos, a entregarnos por las personas, a sentir compasión, las almas que se están perdiendo, no estamos haciendo nada. Porque la iglesia está en un tiempo en la que se está apacentando a sí misma. Y nos estamos apacentando a nosotros mismos. Pero ¿quién dice, heme aquí, yo voy? Yo voy por el alma que no tiene a Cristo. Yo voy por ese joven, por ese niño. Yo voy por ese anciano. Yo voy por ese hogar. Yo voy a rescatar ese hogar. Yo voy a rescatar esa persona que está en la droga, que está en el alcohol, que está en el homosexualismo o en los diferentes flagelos por el cual está siendo azotado.
Porque si algo tenemos claro, la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y la iglesia de Jesucristo está viendo cómo Satanás está destruyendo a la humanidad, cómo la está matando, cómo la está robando, y no estamos haciendo nada. Amén a su nombre. Estamos como Elí, dormidos, porque nos falta tener compasión. Esto fue lo que movió a Jesús, que los vio como ovejas que no tenían pastor. Y yo les aseguro que la mayoría salimos de aquí un domingo de la escuela dominical, vamos a nuestras casas, ¿y qué hacemos? Dígalo, almorzar. ¿Y a qué más? A dormir. Porque es que estoy cansado toda la semana trajinando. Y así hacemos el lunes, y así hacemos el martes, y así hacemos el miércoles, y el jueves, y el viernes, el sábado y el domingo. Y hemos entrado en una rutina. Y las almas se están perdiendo. Y el diablo está haciendo estragos en los jóvenes, en los hogares. Porque a la iglesia se nos ha olvidado el propósito. Y es que Cristo nos llamó, Cristo nos redimió, Cristo nos rescató. ¿Para qué? Para servir. Para servir. Y Jesús tenía esa motivación. Dice Marcos capítulo 6, el verso 41. Dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de los que sobró, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué vemos aquí? Que Jesús no solamente vino a saciar lo espiritual, Jesús vino a saciar la necesidad del ser humano, pero primero vino a saciar lo espiritual. Pero aquí vio una multitud que no tenían alimento y sació su necesidad. O sea, tenían hambre. El Señor vio que tenían hambre y les dio de comer, los alimentó, les dio comida. Iglesia, el evangelio es completo. Tenemos que llevar la palabra, pero también tenemos que hacer la obra social, porque hay gente, niños que se están muriendo de hambre. La iglesia nos tenemos que levantar, tenemos que conquistar territorio. Hay lugares por conquistar, hay lugares que nos están esperando, hay niños que nos están esperando, hay hogares que nos están esperando, hay jóvenes que nos están esperando. Pero usted nos ve juzgando, criticando la condición, pero ¿cuántos estamos dispuestos a pagar un precio por ese hogar? ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar un precio por esos jóvenes? Por ese amigo. ¿Cuántos estamos dispuestos a dar nuestra tarde y hacer una olla de comida y ir a evangelizar y irles a llevar alimento? Porque es que eso no nos compete a nosotros, es lo que decimos. Pues déjame decirle que sí nos compete a nosotros.
Y es a nosotros que Dios nos está mandando a hacerlo. Amén a su nombre. Porque para eso fuimos llamados. Para eso fuimos escogidos. Entonces el Señor comenzó a saciar la necesidad. Dios nos ha llamado. La Biblia dice que somos la sal de la tierra. La Biblia dice que somos la luz del mundo. Pero dice que la luz no se puede, ¿qué? Esconder. No se enciende una luz y se mete debajo de la almohada, porque de nada sirve. Fuimos creados para alumbrar iglesia. Y donde llega la luz, las tinieblas tienen que retroceder. Si algo tenía Jesús, dice, vamos a Marcos capítulo 1. Sí, Marcos capítulo 1. El verso 41. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿De qué nos está hablando la palabra aquí? De un leproso. De un leproso. Recuerden que la lepra es una enfermedad que no tenía cura. Y que una de las características de esta enfermedad era que la gente al que le caía esta enfermedad, su piel, su cuerpo se iba descomponiendo. La piel se desprendía. Y no solamente eso, sino que una persona con lepra era considerado inmundo, porque la lepra se pegaba. Y automáticamente una persona cuando tenía lepra era sacado de su casa. Era sacado y tenía que vivir en el cementerio prácticamente. No podía convivir con su familia. No podía convivir con nadie. Porque este tipo de enfermedad era contagioso y desfiguraba a las personas. Se le caía la piel, la mano, el brazo, la cara. Y aquí nos encontramos a un hombre que padecía de esta enfermedad. Y dice que se encuentra con Jesús. Y él le dice: ¿será que tú puedes limpiarme? Y dice que Jesús lo toca y le dice: quiero, sé limpio. Porque si algo tenía Jesús era pasión. Porque si algo tenía Jesús era amor por las almas, amor por la humanidad. Y es lo que el Señor quiere, que se levante una iglesia que ame, gloria al Señor, las almas. Quiere que se levante una iglesia que se duela por la condición. Pero yo he escuchado hermanos que dicen que no les gusta servir, que no les gusta dar, que no les gusta esto y que no les gusta lo otro. Pero ese no fue el ejemplo de Jesús. Y Jesús le tocaba caminar. ¿Cuántas millas caminaba Jesús? Por un hombre, por una mujer que tuviera una necesidad. Cuando estaba el endemoniado gadareno, Jesús tuvo que cruzar el mar. Jesús tuvo que coger barca, Jesús tuvo que caminar. Y dice que se levantó una grande tormenta. Pero a Jesús no le importaba lo que tuviera que caminar. A Jesús no le importaba dónde tuviera que ir.
A Jesús no le importaba si el sol estaba caliente. A Jesús no le importaba si estaba lloviendo. A Jesús no le importaba si hacía frío. A Jesús no le importaba si era de noche. A Jesús no le importaba si era de madrugada. A Jesús no le importaba si tenía hambre, si tenía sueño, si tenía sed. Él solamente sabía que había alguien que tenía una necesidad y que él podía saciarla. Iglesia Maranata en gloria, tú y yo tenemos lo que las vidas necesitan. Jesús no le importaba recorrer las aldeas. De hecho, dice la Biblia que empezó a llamar a los discípulos. Marcos capítulo 1, el versículo 14. Marcos capítulo 1, ¿qué dice? El versículo 41. Ya lo leímos, ¿cierto? Lucas capítulo 8. Lucas 8, 26. ¿Qué dice Lucas 8, 26? Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo estaba este hombre? Endemoniado. ¿Cómo estaba? Endemoniado. Desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino ¿dónde moraba? ¿Dónde moraba? En los sepulcros, en los cementerios. ¿Hasta qué? Hasta que llegó Jesús a saciar la necesidad de este hombre. Hasta que llegó Jesús a saciar su necesidad. Y no solamente eso, sino que dice la Biblia que Jesús comenzó a llamar a los discípulos y comenzó a visitar las aldeas y comenzó a predicar el evangelio. Dice Marcos capítulo 1, ahora sí vamos a Marcos. Marcos capítulo 1, el verso 41. Ay, ese lo leímos. Lo tengo aquí. Y Marcos capítulo 1, 14 y 15 ya también lo leímos. No. Dice, sí, perdón, Marcos capítulo 1, el verso 14 y 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea y predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y qué, y creed en el evangelio. Esta es la iglesia que debe levantarse en estos tiempos. Esta es la iglesia que el Señor está buscando en estos tiempos. Dice la Biblia que Jesús, después de ser bautizado, comenzó ¿qué? A predicar el evangelio. Dice el verso 35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a los lugares desiertos, y allí oraba, y le buscó Simón, y los que con él estaban, y hallándole, le dijeron,
todos te buscan, dice el verso 38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? A los lugares vecinos. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? ¿Para qué tenemos que ir? Para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Y dice el verso 42, dice, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, ¿qué dice? Le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no le digas a nadie nada. Si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece para tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Entonces, ¿a dónde nos manda el Señor? A predicar. Él escogió a los pescadores. Dice que Jesús iba y estaba Simón en la barca. Y le dice, sal y ven, porque te haré ¿qué? Pescadores de hombres. Pescadores de hombres. El Señor está buscando pescadores de hombres. No te está diciendo que te salgas de la empresa. No te está diciendo que dejes el trabajo. No te está diciendo, pero te está diciendo y nos está diciendo que saquemos tiempo para predicar, que saquemos tiempo para ir y llevar el mensaje de la palabra del Señor, que para eso fuimos llamados, que para eso fuimos escogidos. Dios no nos ha escogido, Dios no nos ha llamado para que nos estemos apacentando a nosotros mismos. La palabra de Dios nos registra y usted lo puede ver a través de las escrituras, que donde quiera que Jesús llegaba hacía milagros, donde quiera que Jesús llegaba resucitaba a los muertos, levantaba a los paralíticos, sanó a la suegra de Pedro, alabado sea el nombre del Señor, libertó, sanó al ciego, bendito sea el nombre del Señor, porque era el anhelo, porque Jesús amaba servir, porque Jesús vino a salvar al mundo y Jesús nos escogió, iglesia, para que vayamos a salvar al mundo. Somos la sal de la tierra, somos la luz de este mundo y no podemos seguir más escondidos. Tenemos que salir de las cuatro paredes. Tenemos que llevar este evangelio. Tenemos que llevar esta palabra que nos ha sido dada. Tenemos que llevar esta palabra de salvación, de sanidad, de liberación. Dios nos ha dado poder. Dios le ha entregado el don de sanidad. Dios le ha dado el don de liberación. Dios le ha dado el don de restauración. Por eso Jesús dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha enviado el Señor a dar las buenas nuevas, a llevar las buenas nuevas de salvación, a libertar a todos los cautivos, a desatar a todos los oprimidos. Y el Espíritu del Señor está sobre usted, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y Dios nos ha dado poder y autoridad, amén, y a su nombre. Amén y a su nombre. Pero tenemos que revestirnos, tenemos que levantarnos, tenemos que retomar nuestro llamado, tenemos que sembrar. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos habla de dos mujeres que sembraron en la vida de un niño. ¿Sí que se acuerda quiénes son? Eloída y Eunice sembraron en la vida de Timoteo. ¿Y qué cosecharon? Un pastor. Dios nos ha mandado a sembrar. Que no se canse de predicar, no se canse de enseñar, no se canse de dar la palabra.
a sus hijos, al vecino, al que se encuentre. Usted dele la palabra. Prediquemos en tiempo y fuera de tiempo, porque para eso hemos sido llamados. Colóquese sobre sus pies en esta hora. Y salgamos de